Buenas tardes. Para quienes estuvieron esta mañana acompañándonos, es grato verlos nuevamente. Para los que han llegado en esta tarde, espero que la bendición de Dios pueda ser derramada sobre cada uno de ustedes. Y vamos a ir directo a la acción. Y en esta tarde la reflexión se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versos 40 al 42. Marcos, capítulo 1, los versos 40 al 42. Y dice la historia que un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Y dijo: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: sí quiero, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Es interesante que, sin tener conocimiento previo, la oración de inicio fue pidiendo precisamente que la salud se manifieste en aquellos que están quebrantados de salud. Porque Dios quiere decirte a ti que no importa cuál sea la condición que tú atraviesas, Él tiene solución. Él te mira con compasión y Él puede sanarte. Y aunque esta narración es sumamente breve, tan compactada apenas en 4 o 6 oraciones, donde este hombre se acerca y le dice: si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice: si quiero, lo toca y queda sano. Pareciera ser algo muy simple, pero las enseñanzas de este encuentro son sumamente profundas. Y quiero compartir lo primero con ustedes, y es que sin duda, aunque en el tiempo de Cristo la gente moría por diversas enfermedades, la lepra representaba la condición del ser humano bajo la maldición de Dios, de una manera muy particular. Y la razón es simple: había una comprensión universal de que la cura para la misma solo podía ser un acto de la misericordia y el favor de Dios. Es decir, aunque había muchas enfermedades y la gente moría de enfermedades diversas, el hecho de padecer lepra no solamente afectaba la vida física del ser humano, sino que automáticamente ponía sobre esa persona un sello, una etiqueta de la maldición de Dios. Y muchas veces ese sello y esa etiqueta de la maldición de Dios era mucho más terrible que la propia enfermedad. No quiero entrar en todos los pasajes que hablan con respecto a esto, pero podemos recordar la historia de Naamán, el sirio, que inicia alabando la obra grandiosa de este gran soldado y concluye su biografía diciendo: pero era leproso. Y cuando la jovencita, que era una criada en la casa de Naamán, se entera, le dice a la esposa de Naamán: si él fuera a ver al profeta de Dios, sería sanado. Y Naamán va a ver al rey, y el rey le escribe una carta al rey de Israel. Y a lo que quiero llamar la atención es que cuando el rey de Israel recibe la carta, él se levanta de su trono, rasga sus vestiduras y dice: esto es una provocación para entrar en guerra conmigo. ¿Cómo me envían a un hombre de lepra para que yo lo sane? ¿Acaso yo soy Dios?
Los evangelios también confirman esta misma percepción universal, que la lepra era una situación tan y tan sobrecogedora en la vida de las personas, que solo Dios podía intervenir. En el libro de Mateo, Jesús envía a sus discípulos y les dice: vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Y es interesante que inicia diciendo: sanen a los enfermos. Pero no a cualquier enfermo. ¿Era a quiénes? A los leprosos. Porque las otras dos acciones que les manda hacer para anunciar que el reino del cielo ha llegado son acciones sobrenaturales que solo Dios a través del instrumento humano puede hacer, como es resucitar muertos y echar fuera espíritus de demonio. En el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 11, encontramos que Jesús le da las instrucciones a sus discípulos, y Juan el Bautista, quien estaba preso, oyó acerca de todas las cosas que Jesús hacía y todavía estaba inquieto si su prisión había valido la pena y si realmente este Jesús era el Mesías tan largamente esperado por el pueblo. Y entonces manda a sus discípulos y les dice: queremos saber, ¿eres tú el que es o esperamos a otro? Jesús no le contesta, sino que simple y sencillamente le dice: vayan a ver a Juan y díganle: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas de salvación. Y díganle: Dios, que no se apartan por causa de mí. Finalmente 10 leprosos son sanados. Y dice la historia que uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Es decir, queda claramente establecido en la palabra que la lepra era un acto o una condición que solamente el poder de Dios podía erradicar. Hasta aquí está claro que solo Dios tiene el poder para librar de tan terrible enfermedad. Pero además de apreciar el dolor y el horror de padecer físicamente por la enfermedad, se suman las implicaciones morales, afectivas y sociales que conlleva la condición de leproso. Moral y socialmente, porque el leproso, como les dije, asumía inmediatamente una etiqueta de tener la maldición de Dios. Lo segundo es que en el ámbito social, lo primero que él tenía que hacer era abandonar a su familia, salir de la casa. Es decir, es el único enfermo que no era cuidado por sus seres queridos. Yo no sé ustedes, pero normalmente cuando uno está enfermo, además de recibir el tratamiento, el sentirse acompañado de los seres amados cumple un factor importante en el proceso de recuperación. En el ámbito afectivo, como les dije, el leproso tenía que abandonar el hogar y la familia, y por consiguiente habría de sobrellevar la enfermedad sin el afecto, la atención y la presencia de sus seres queridos. Y qué no hablar del ámbito social, ya que esta persona no solamente se apartaba de su familia, sino dejaba de ser parte de la comunidad, a un grado tal que cada vez que la persona que padecía esta enfermedad
tenía que pasar por un lugar donde alguna persona pudiera estar al alcance de su vista, él tenía que gritar en alta voz, inmundo, inmundo, para de esta manera notificar que nadie debía acercarse a él. Pero la historia inicia diciendo todo lo contrario, que un hombre que tenía lepra se acercó. Las leyes decían, huye, salte, aléjate. Y si alguien se acerca a ti, grita que estás inmundo. Pero no, este hombre inicia la historia diciendo que un hombre con lepra se acercó. Esta mañana dejamos establecido que la primera llave del reino es reconocer nuestra situación desesperada, que nos permite abrir la puerta para buscar ayuda en el único que puede cambiar nuestra situación. Piensa por un momento la lucha intensa que se libra en el corazón de este hombre. Ponte en los zapatos del leproso por un minuto. ¿Y sabes qué? No podemos. Yo tuve ayer, en esta semana, que evaluar algunos reportes, videos. Obviamente no iba a presentar uno aquí porque realmente la lepra es una enfermedad bastante desagradable, repugnante a la vista. Así que para nosotros es difícil imaginar la condición de este hombre, pero imagínate, además de la condición física, la etiqueta que estaba puesta sobre ti de tener la maldición de Dios. Ahora imagínense todas las barreras que este hombre tuvo que romper dentro de su mente para tomar la decisión de acercarse. Él sabía que no le estaba permitido hacerlo. Él sabía que su lepra lo marcaba no solo física, sino moral y afectivamente en relación con los demás. Él estaba consciente de que Jesús y los que lo rodeaban tenían dos opciones. O lo veían acercarse y salían corriendo ante el espanto que producía su presencia, o ante la simple idea de quedar contaminados o contagiados con la enfermedad de este hombre, o por el contrario, actuar con violencia u hostilidad para que él fuera el que se alejara. Y este hombre estaba consciente de que cualquiera de estas dos cosas podía suceder. Tal vez no hay parámetro de comparación. Pero piensa en ese momento de tu existencia, cuando tú tenías el anhelo de pertenecer, sea como niño, como adolescente o aún como adulto. Y tú te acercas a un grupo con la idea, con el deseo de formar parte de él, y te das cuenta que tan pronto tú llegas, la gente empieza a desaparecer. ¿Cómo te sientes? ¿Te agrada la sensación? Así que este hombre tuvo que romper todas esas barreras dentro de su mente y armarse de valor para tomar la decisión con la que inicia la historia. Un hombre con lepra se acercó. Quiero aprovechar este pie forzado para que reflexiones en todas las barreras que tiene que cruzar el pecador para acercarse a la presencia de Dios. Y ahora tal vez voy a pedir algo imposible, pero hoy yo tengo muchos visitantes en este lugar. Y yo quiero que por un momento ustedes imaginen que no están escuchando lo que yo voy a decir. Y los que forman parte de esta congregación me escuchen con mucha atención. Imagínate por un momento que la persona más indigna, más aberrante, más distante de lo que tú consideras que es alguien que viene a la presencia de Dios, entra por esas puertas. Imagínatela acercándose a la presencia de Dios en este momento
y en este mismo lugar. Y mientras tú te imaginas eso, deja contarte una experiencia. Acababa de llegar a la ciudad de Tokio, en la iglesia central de Tokio. Mi trabajo era atender a una comunidad internacional que agrupaba aproximadamente 19 naciones en una congregación de 90 personas. Uno de los líderes de la iglesia se me acerca, más bien toca la puerta de mi oficina un día de la semana, entra y me dice: pastor, quiero comunicarle algo. Digo, te escucho. Me dice: a nuestra congregación está llegando un transexual. Digo, ajá, ¿y cómo tú sabes? Dice, bueno, porque es una persona de mi país que vino aquí hace muchos años. Así que yo lo conocí en el género con el que él nació, pero actualmente él está totalmente transformado, está operado. Quiere decir que ya no es él, es ella, está casada y visita este lugar. Y yo quería preguntarle, ¿qué vamos a hacer al respecto? Les confieso, era mi primera experiencia pastoral. En esas oraciones como las de Nehemías que suceden en 30 segundos, lo único que acierto a decirle es: solo te digo algo, no tengo una respuesta para ti, pero sí tengo una recomendación. No quiero saber quién es, porque no quiero prejuiciarme, porque soy un ser humano, consciente de todas las barreras y los cuadros y esquemas mentales que nos hemos hecho a lo largo de la vida. Es un ser humano que ha decidido, consciente de lo que implica todas las decisiones que él ha tomado, consciente de lo que él representa para cada uno de nosotros, ha decidido romper todas esas barreras y llegar hasta aquí. ¿Quién soy yo para definir lo que tengo que hacer con él en este momento o con ella en este momento? Así que lo primero que te voy a agradecer es que no quiero saber quién es, porque si ante mí está una mujer que parece mujer, que camina como mujer, que tiene cuerpo de mujer y que yo no conocí antes de hoy, yo la voy a tratar en base a lo que yo estoy viendo. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas? Ese leproso, ese transexual, esa prostituta, el título que le quieras poner, sabe perfectamente cómo es percibido por los que nos llamamos hijos de Dios. Sabe lo que dice la palabra de Dios con respecto a su vida. Y peor aún, está seguro o segura que Dios lo ve de la misma manera que lo vemos tú y yo. ¿Estás entendiendo ahora la magnitud del simple hecho de este hombre osar acercarse a Jesús siendo leproso? E igual de importante, ¿estás entendiendo tú que cuando una persona decide romper todas las barreras que lo mantienen lejos de Dios y toma la decisión de acercarse, no eres tú el que lo trajo? ¿No es el pastor que lo buscó? ¿No es la invitación que recibió? Es el Espíritu Santo que la palabra dice intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Y aunque tú y yo no entendemos qué hace aquí, y aunque tú y yo
no tenemos o tenemos temor de que esa persona esté listo o lista para ser restaurada a la comunión con Dios y a la congregación de los santos, ora mucho. No sea que el enemigo te utilice para arrebatar de la mano de alguno de ellos la llave de la salvación, por la gracia que Cristo, el autor y consumador de la fe, está poniendo en este mismo instante en las manos de algún leproso. Y ahora dejo de hablar con mi congregación y me dirijo a todos y cada uno de ustedes. Llegué a otra iglesia y al cabo de algunos meses habíamos tenido algunos momentos difíciles con un par de feligreses, situaciones que nos tocó atender y que realmente no son situaciones que a uno le guste atender. Y después de atender esas situaciones, se me acerca el líder y me dice: ¿usted ve, pastor? Lo que pasa es que el pastor que estuvo antes de usted, lo único que hacía era bautizar locos. Por eso es que tenemos todos esos problemas en la iglesia. No entiendo. Tenía 12 años en la iglesia donde asistía con mis padres. No entendía bien lo que estaba pasando, pero sí sabía que había un problema en la iglesia. La gente lloraba, la gente se movía de aquí para allá, la gente se llamaba, hubo una reunión extraordinaria, cerraron las puertas. Con el tiempo supe que una familia de la iglesia, 2 hermanas y una prima, que eran parte de la congregación, una de las hermanas con su familia casada, con sus hijos, la otra no casada, y la prima casada con su familia, y el esposo de esta prima de la familia, un líder de iglesia, un hombre muy fino, de unos 60 y pico de años de edad, resulta que se involucró sentimentalmente con la prima que no estaba casada. Y la bomba explotó. Y finalmente yo no lo volví a ver en la iglesia. Pasaron muchos años. Ahora tenía 21. Y era parte del grupo de ancianos de la iglesia, en otra iglesia. Y estoy citado a una reunión de ancianos en la casa del pastor, y cuando llego a la casa del pastor, que no había llegado a nadie, nos ponemos a conversar y el pastor me dice: ay, estoy feliz en la congregación que estamos levantando en tal lugar, porque ahí tenemos un laico que eso es oro, ese hermano es una chulada, ese hermano es dinamita pura, ese hermano tiene revolucionada esa filial, y la verdad es que todo lo que está sucediendo allí después de Dios es gracias a ese hermano. Y cuando sigue hablando, él viene emocionado y viene y me suelta el nombre del hermano. Algo hizo clic en mi mente y regresó 10 años atrás. Les confieso que batallé como 2 o 3 minutos, ponderando en mi mente: ¿debo decirle al pastor? No debo decirle. Finalmente decidí callar. Hoy agradezco a Dios haberme quedado callado. Porque cuando un leproso se acerca, créeme, la parte más dura no es tú recibirlo, es que él haya pasado por encima de todos los obstáculos y haya decidido acercarse a Jesús. Y lo más impresionante es la fe de este hombre, porque no solamente se acercó,
sino que ya que está al lado de él, dice que inclinando su rodilla en tierra, bajó la cabeza y se dirigió a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. La esperanza y la fe de este hombre son simplemente asombrosas. Estamos ante un hombre condenado a morir, que sabe que va a morir y que sabe que todos los que están allí saben que se va a morir. Pues su lepra no es el resultado de un error, no es el resultado de un resbalón, es el resultado de una vida de constante alejamiento de Dios y de su voluntad, al punto de convertirse físicamente aún en una porquería, en un despojo humano. Sin embargo, allá en el fondo, donde no se puede ir más abajo, él no duda del poder de Dios. Es más, me sorprende el contraste de este hombre desesperado con otro hombre desesperado que traía un hijo para que Jesús se lo sanara. Y cuando Jesús aparece en la escena, que hay un revolú allá abajo, Jesús le dice qué es lo que pasa y él le dice: traje a mi hijo porque lo toma un espíritu inmundo y lo echa en el fuego y lo echa en el agua y a veces parece despedazarlo, y yo no puedo soportar más ver a mi hijo en esa condición. Y entonces voltea a ver a Jesús con ojos suplicantes y le dice: si puedes, haz algo. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Tú no sabes que para el que cree todo es posible? Este hombre entendió bien el poder de Dios. Él no dijo si puedes. Él no dudó ni por un momento que ese Jesús ante el que él se había inclinado tenía el poder para sanarlo. Lo que le dijo fue: si quieres, si te place, si es tu voluntad, si consideras que yo necesito una oportunidad para salir de esta condición, puedes limpiarme. Contrario al padre del niño con espíritu inmundo, el leproso le dice: si quieres. Y en este momento pongo en tus manos la segunda llave que abre el reino. Y es necesario que prestes toda tu atención en lo que voy a decir. El hombre leproso está claro de la naturaleza de la salvación. Él entiende perfectamente que es el don de gracia y misericordia abundante de Dios. Por lo tanto, él no presenta excusas. Él no da explicaciones, él no trata de justificar por qué está donde está y por qué tiene la condición que tiene. Él simple y sencillamente le dice con fe y con humildad: si quieres, puedes sanarme. Él está totalmente claro. No duda ni por un instante que Jesús no solamente puede sanarlo y limpiarlo, sino que además quiere. Jesús confirma su fe a través de las palabras que menciona. Dice que movido a compasión, Jesús extendió su mano y lo tocó. Y le dijo: sí, quiero. Es como si Jesús dijera como los muchachos: yes, claro que quiero, sí, por eso vine, a eso bajé a este mundo, a eso me ensucié las manos, por eso dejé mi gloria, por eso estoy dispuesto a ir a la cruz, porque sí quiero que seas sano, sí quiero que seas limpio, claro que quiero. Y dice que tocándolo, extendió la mano y le dijo: quiero, queda sano. Jesús no solamente quiere, Jesús no solamente puede,
Jesús no solamente lo sanó, sino que movido a compasión, lo tocó. Tú que me escuchas hoy, es necesario que entiendas de una vez y por todas que mientras que por el poder que emana de su palabra, el leproso quedó sano, es decir, libre de todo sufrimiento físico y de toda evidencia visible de su enfermedad, esto desaparece al instante por la palabra de Dios. Pero es el toque de Jesús lo que sana moral, social y afectivamente. Cuando lo toca manifestando su infinita compasión, Jesús lo está restaurando. Lo está reintegrando a su familia, lo está reintegrando a la comunidad. El toque de Jesús significa aceptación total. Implica que era leproso, ahora es un hijo de Dios y nadie, escúchame bien, nadie tiene derecho, ni siquiera el mismo leproso, de aislarse o sentirse menos de cualquiera de los otros que están allí. En esa misma iglesia de Tokio conocí una joven muy especial, una joven talentosa, una joven inteligente, una joven con un amor profundo, con un cierto grado de inmadurez, pero ¿quién no es inmaduro a los 24 años? Y esta joven nos manifestó mucho afecto desde un principio y especialmente a nuestros hijos que en ese momento tenían 3 y 6 años. Y ella venía a buscar a mi hijo. Yo recuerdo que nosotros llegamos un 10 de octubre del año 2002 a Tokio. Y para el 25 de octubre, que era el cumpleaños de mi hijo, ella ya se había enterado. Y ese día, sacó el día para venir hasta nuestro apartamento y decirnos: quiero que me permitan llevarme a su hijo a comer. ¿Ustedes imaginan esta familia de el pastor, su esposa y sus 2 hijos allá en el otro lado del mundo, sin familia, sin amistades significativas, en un mundo totalmente nuevo, totalmente desconectados de lo que nos era familiar, y que esta joven tuviera el detalle de venir el día del cumpleaños de mi hijo y decir: me lo voy a llevar a comer? Le roba a uno el corazón. E inmediatamente desarrollamos un lazo afectivo con ella muy especial. Y con esa confianza, ella entonces nos empezó a hablar acerca de una situación en su vida, que viene a donde el pastor y al pastor le dice: tengo esta situación y ¿qué hago? Claro, el pastor joven, inexperto, el pastor deseoso de hacer lo correcto en todo momento y en todo lugar, viene y le dice: siéntate allí, quédate tranquilita, porque calladita y sentadita, ¿qué cosa? Te ves más bonita. Pero la joven es inquieta, la joven es pida. Y esa relación que empezó de afecto y de amistad se tornó en una relación muy agridulce, porque por más que yo trataba de sentarla, ella seguía. Gracias a Dios, mis hijos siguen en contacto con ella a través de Facebook. Hoy es una excelente madre de 2 hijos. Sigue en la iglesia. Es un líder de iglesia, porque esa nena era un líder natural desde que yo la conocí. Pero a veces las equivocaciones de los que nos rodean nos ponen nerviosos. Y hoy tenemos que aprender
a decir como dijo Jesús: sí quiero, sé sano. La segunda llave que quiero entregar en tus manos es que tú entiendas que nada de lo que tú has hecho puede robarte la llave de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Y nada de lo que hagas puede hacerte que ganes el derecho a esa llave. Siempre y siempre será solamente un don inmerecido del amor de Dios. Solo tienes que tener el valor que tuvo este hombre y llegar hasta Jesús y decirle: si quieres, puedes limpiarme. Hoy yo quiero terminar y no puedo hacerlo sin hacerte un llamado especial. La segunda llave está en tu mano. Se llama gracia. Y esa gracia es la salvación que Él ya ganó para ti por su sangre derramada en tu favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener lejos, gritando dentro de ti: inmundo, inmundo? ¿O te vas a acercar y poniendo tu rodilla en tierra le dirás: Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes limpiárteme. Y a ti, al igual que a ese hombre en el camino, te dice: quiero, ven y recibe el toque sanador y transformador que solo su gracia te puede dar. Si la primera llave es acercarte, la segunda llave es aceptar el don de la gracia divina que nosotros conocemos como salvación. Hoy esa llave está disponible para ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres entrar en el reino, ser restaurado y habitar con Él por toda la eternidad? Pues entonces ven y pon tu rodilla y dile al Señor con tu propia voz: si quieres, puedes salvarme. No te quedes allí sentado, ven, porque yo voy a orar por ti. No voy a esperar todo el día, es ahora. Es en este momento que el Señor te dice: ven. Es en este momento que el Señor te asegura: quiero ser sano. ¿Hay alguien más? En una semana, a partir de hoy, esta decisión que tú estás haciendo aquí al frente se ha de transformar en un pacto eterno y permanente en el que Jesús sigue garantizando su gracia sobre ti. Se llama bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No te quedes allí. No sigas gritando dentro de ti: inmundo, inmundo. Él quiere sanarte. Él sabe lo que eres. Él sabe lo que yo soy. Él desea
salvarte. Eso es lo que reconocemos cada año en esta semana. Que su sangre compró nuestra vida. ¿Hay alguien más? Oramos. Padre de infinita bondad y misericordia, santo es tu nombre. Hoy, Señor, colocamos nuestra rodilla en tierra, reconociendo que hemos llegado al fondo donde no puede irse más allá, pero también aceptando que tú has decidido pasar hoy por aquí. Y hemos tomado la decisión de romper toda barrera interna o externa para correr hasta ti. Y puesto sobre nuestra rodilla, simplemente, con humildad, pero en un acto de fe, decirte: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y qué maravilloso, Padre Celestial, que cada uno de los que ha expresado en su corazón esta petición ya sabe la respuesta. Tú quieres que seamos sanos. Y tú quieres que tu toque nos transforme y nos manifieste que somos aceptados total y absolutamente delante de ti. Y que, como dice el apóstol Pablo, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que esta oración la hacemos invocando ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.